Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, el programa de análisis político del fin de semana. Bienvenidos a una nueva edición en las cuales, conjuntamente con Ángel Delgado, mi nombre es Alberto Bayac, vamos a presentarles la información del fin de semana y, por supuesto, el mejor análisis político. Esta semana se dio, pues evidentemente, en el Congreso de la República, Ángel, el voto de cuestión de confianza al gabinete presidido por la señora o señorita Mirta Vázquez Chuquilín. Lo importante de esto es que en el Congreso de la República ya se ha delimitado la nueva composición geográfico-política de los partidos que evidentemente están representados en esa instancia. Y por ejemplo, ya sabíamos, Ángel, de Alianza para el Progreso y el Partido Podemos, ¿no?, que se han convertido en unos vientres de alquiler, y no solamente eso, ¿no?, acomodaticios al régimen de turno. ¿Cómo estás, sí, Ángel? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí contento de nuevamente estar con ustedes analizando lo sucedido en esta semana, muy intensa, por cierto, donde, claro, el punto final ha sido el voto de confianza que recabó la ministra Vázquez, sí, cosa que era previsible, pero como tú bien lo has señalado, lo novedoso de este ritual, que en última instancia, miren, si el gabinete Bellido más confrontacional, más problemático, tuvo la confianza de este mismo Congreso hace un mes y medio, no había por qué suponer que poco tiempo después la cosa iba a cambiar. Lo que sí se ha modificado es la correlación, los votos al respecto. Porque no solamente se ha roto el partido oficialista, Perú Libre, el núcleo original, sí, vinculado a Vladimir Cerrón, ha votado en contra, el grupo magisterial y los sectores más independientes dentro de este grupo, a favor de la confianza, sino que inclusive el espacio político geográfico que tú has dicho, se ha recompuesto, el mapa, ¿no?, ha sufrido una modificación. Y eso entonces va a tener consecuencias. Pero esto está en sintonía, sí, con los cambios que también se operan a nivel del Ejecutivo. Ahí hay unos desplazamientos que vamos a analizar, claro, seguramente, sí, en nuestra segunda parte. ¿No? Pero yo quería un poco plantear lo siguiente, para conversar ya con nuestro invitado que tú vas a presentar, sí, sí, es cómo una de las características de esta crisis que se ha expresado durante estos primeros 100 días de gobierno del señor Pedro Castillo, una de sus características, y quizás es la más letal, la más peligrosa, sí, es que la fricción política, que por cierto es propio de cualquier régimen democrático, se traslada casi de inmediato, sin ninguna mediación, se desplaza, pero en un santiamén, sí, a una crisis constitucional. Y entonces la Constitución, que debiera ser el instrumento de pacificación, como dicen muchos autores, la Constitución que debiera ser el mecanismo o el reglamento, digamos, como en el fútbol, ¿no?, claro, para poder resolver un conflicto, una controversia, se convierte en un campo de batalla, sí, y las instituciones constitucionales, armas arrojadizas que uno y otro se lanzan con el objeto de destruirse y derrocarse. Sí. Entonces unos hablan de la cuestión de confianza para cerrar el Congreso, y otros de la incapacidad moral para vacar al presidente, ¿no? Sí, y esto, claro, entonces es una de las características que nosotros vamos a conversar con nuestro invitado especial. Los inventos constitucionales, sí, ¿no?, las interpretaciones de nuevo tipo que acomodan según los intereses de los regímenes. Estamos con Carlos Mejía, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, con el cual vamos a conversar de temas evidentemente constitucionales. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel, buenas noches, Bajat, ¿cómo estás? Mucho gusto de verlos, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Carlos, tu primera evaluación, se dio ya el voto de confianza a Mirta Vázquez. Bueno, la recomposición política, tú la has podido apreciar bien. Yo coincido con lo que ha dicho Ángel Delgado, ha habido una recomposición, pero sí, lo más emblemático de esta recomposición ha sido la ruptura que ha habido en el Partido Perú Libre, que demuestra de que fue una alianza electoral que unía a un sector de los profesores, sí, con un partido marxista-leninista que lideraba a Vladimir Cerrón. Claro. Entonces, y todo el mundo sabe que Vladimir Cerrón desprecia a los llamados caviares. Sí, claro. Entonces, la alianza del presidente con Mirta Vázquez es básicamente una alianza con el sector caviar. ¿No es cierto? Incluso, por ejemplo, el día de hoy nos hemos enterado que la hermana de Glaxer Tuesta, que pertenece al IDL y que maneja un programa radial, sí, acaba de ser nombrada viceministra de Cultura.
Entonces, los caviares otra vez, sin haber ganado las elecciones, se están apoderando del poder. Vamos a ver qué juego nos traen ahora. Y es obvio que el desprecio de Vladimir Cerrón hacia ellos ha significado que el Perú Libre se descomponga, y entonces el escenario político que se abre es otro, y donde también va a jugar un papel importante el Tribunal Constitucional, porque ya ha sido interpuesta una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley de Cuestión de Confianza, que desarrolla los requisitos y los procedimientos para que se pueda disolver el Congreso. Qué interesante es, Carlos, la construcción político-electoral de un partido comunista, ¿no? Por ejemplo, Pedro Castillo, Ángel, tú lo sabes, nosotros lo sabemos, fue inscrito a último minuto. Se construyó... Pero como muchos, Sí, claro. En eso no difiere en nada de los demás. Se construye una base social mínima para una postulación en donde hay una supuesta unidad. Pero, Carlos, una vez que llegan al poder, se empiezan a atomizar, ¿no? La fragmentación en base a intereses económicos, políticos, el caviarismo que ingresa siempre al poder soterradamente, y evidentemente pues un presidente, Pedro Castillo, Ángel, que no ata ni desata, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a una recomposición de la ley de partidos políticos. Creo que todo empieza también por ahí. La política es un oficio, como ustedes lo saben, no se improvisa, y Vizcarra lo que ha hecho desde su posición de presidente fue bombardear a los partidos políticos, acabar con el Congreso, con la reelección presidencial, y hoy día tenemos lo que él quería, justamente, un parlamento algo bisoño, inocente, que le da la cuestión de confianza, me parece, a un gabinete que no lo merecía, pero que también tiene la espada de Damocles de una institución que fue puesta ahí justamente con esa intención. O sea, servir como una amenaza. Si no me das la cuestión de confianza, te queda una, la próxima yo te cierro. No, porque cuando se dio la Constitución del 93, era una Constitución que Valentín Paniagua llamó Estatuto Autoritario, documento de ocupación. Así le dijo Valentín Paniagua. Claro, y entonces lo que pasa es que en la política es como una rueda de Chicago. Hoy día estás arriba, mañana estás abajo. Entonces lo paradójico resulta que hoy en día, ¿no?, los que, digamos, estaban en contra de la Constitución del 93, terminamos defendiéndola, pero obviamente que hay que hacerle algunos cambios. Creo que uno de esos cambios que hay que hacerlo es el de la cuestión de confianza, y ver también si es que se sube la valla no de 2 gabinetes, sino de 3, ¿no? Para darle... Como señalaba la Constitución del año 79, que además nació fruto de una experiencia de lo que había sucedido en virtud al artículo que estuvo establecido originalmente en la Constitución del año 33, donde decía que el presidente del Consejo de Ministros debía ir a exponer el plan de gobierno. Claro, ahí no se decía que había que recabar un voto de confianza, pero alguna vez se interpretó. Pero como la vía de esta Constitución fue tan violenta, azarosa, en muchos momentos no se aplicó, azarosa, como tú has dicho, efectivamente, hubo quizás algunos momentos en los cuales se visualizó lo peligroso que podía ser esta institución metida en el corazón de un régimen de naturaleza presidencial, donde el presidente de la República es fundamentalmente un jefe de gobierno. Él gobierna. No es como en los países europeos, ¿no?, de sistema parlamentario, donde el jefe de Estado, el rey de España, la reina de Inglaterra, el presidente de Alemania, el presidente de Italia, cuyos nombres ni siquiera conocemos. Nosotros conocemos a los primeros ministros, a la canciller Merkel, que no es la presidenta, pero ellos son los jefes de gobierno. De rey y reina, pero no gobierno. Claro, ahí pues el llamado voto de investidura es de verdad, porque el Congreso inviste al gobierno, ¿no? Y la confianza es una institución de esa naturaleza. Lo que pasa es de que históricamente el Perú, desde que ha sido fundado como república, ha buscado el modo de bajarle el moño al poder del presidente de la República. Y en ese camino ha ido incorporando cada vez más piezas del sistema parlamentario, pero me da la impresión que hasta ahora no se puede. O sea, todos los mecanismos que se han incorporado en nuestra Constitución para controlar el presidencialismo han fracasado. Al contrario, lo han reforzado, porque la cuestión de confianza, mira tú, en un sistema parlamentario, cuando alguien lo hace, pues se usa muy poco allá en los países donde nació la institución, porque eso implica que se va el parlamento, pero el gobierno. En cambio, en un sistema presidencial, el gobierno queda en el presidente. Lo único que cambia son a sus ministros
y algunos porque después lo vuelve a llamar. Claro, se viene el periodo del interregno, ¿no? O sea, claro, se cierra el Parlamento para que el pueblo decide, para que recomponga la mayoría, pero el presidente que lo ha disuelto sigue ahí. Él sigue, o sea, sigue gobernando. Sigue siendo jefe de Estado, jefe de gobierno. En España, en otros países no, porque el gobierno cae con el Parlamento. Así entonces tú vuelves nuevamente a tablas, reseteas todo y el pueblo decide eligiendo un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno también. Entonces esta simetría es parte de esta chanfaina, arroz con mango, no sé cómo llamarlo, de combinar malamente instituciones que corresponden a dos tradiciones políticas dentro de la democracia occidental. Pero también es verdad, y es una pregunta que yo se las hago a usted y que me la hago a mí mismo sin tener una respuesta, es que cuando uno ve, por ejemplo, parece ser que pueda ser sano que el Parlamento pueda censurar e interpelar ministros cuando uno ve los gabinetes que arma el presidente Castillo. Pero, y al mismo tiempo me pregunto, ¿no sería mejor ir a un régimen presidencial puro, donde cada uno camina por su lado y no importa ya qué ministros pone el presidente de la República? Yo creo, por lo menos en la presentación. ¿Por qué? Porque francamente esto es ridículo. Primero, que los ministros de Estado en un sistema presidencial son colaboradores del presidente. Él los nombra y es su gente de su confianza. Él le da la confianza, él inviste la confianza, nadie más. Y tan cierto es esto, de que al día siguiente de su juramentación el ministro de Estado tiene todos los poderes, va a su despacho, ordena, manda, firma documentos, resoluciones, decretos, todo lo que le corresponde. O sea, actúa como tal. Él no necesita del Parlamento para darle alguna competencia, una función que no tiene. Entonces, aquí la cuestión de confianza es de veras reiterativa, repetitiva y aburrida también, porque se pretende que el Parlamento, que por cierto tiene una votación propia y hay fuerzas opositoras, no tienen por qué darle la confianza a los colaboradores del presidente de la República. ¿Te das cuenta? Y eso más bien genera, por un lado es injusto porque tampoco uno tiene por qué darle la confianza. Teniendo en cuenta que los ministros no tienen un origen democrático, ¿no? Son designados por un presidente de la República. Ahora bien, entonces, llegan en desigualdad ante el Parlamento. Esa es una. Entonces, esa es la primera cuestión. Pero la segunda cuestión es la siguiente, que si tú no das la confianza, generas una crisis de gabinete, que por cierto cae el gabinete y sus ministros, pero el Congreso se apunta a una especie de tarjeta amarilla que repetida, la segunda, chau Parlamento. De solución. De ese punto de vista, esto que, como tú decías muy bien, Carlos, buscaba limitar el poder presidencial, lo acrecienta, porque como hemos visto con Vizcarra, lo utiliza como una herramienta de chantaje, es poner una navaja al cuello del Parlamento. Si tú me haces lo que yo quiero, si no tomas esta decisión que a mí me interesa, sobre la cual hago supuesta confianza, entonces yo cierro el Parlamento. Y eso hace que el Parlamento aparezca como un poder subordinado, cosa que sucedió en la experiencia anterior. Y también hay algo que es muy importante, que no se dice porque no es muy popular decirlo, pero el Parlamento está muy disminuido. Necesitamos una Cámara y necesitamos subir el número de los representantes. 130 es muy poco. Y el Parlamento necesita también una segunda Cámara con determinadas funciones. Además de reflexiva, creo que debe nombrar a los vocales de la Suprema, o sea, regresar al viejo régimen de la Constitución del 79 y el 33. A los militares. A los militares, a los generales, porque ahora ellos solo dependen del presidente de la República y a él se deben. Entonces me parece que en un binomio de esta naturaleza, donde los senadores pueden tener ese peso específico, y además que si son hombres que tienen una representación nacional, pueden hacerle un peso mayor al presidente de la República, que en este momento el Parlamento no lo hace porque es muy pequeño. Por ejemplo, Puerto Maldonado, tengo entendido, y Tumbes solo tienen un representante. Entonces, ¿cómo Puerto Maldonado va a tener un solo representante? Es un lugar tan estratégico. En primer lugar, frontera con Brasil. En segundo lugar, trata de menores, tal, ilegal, minería ilegal, una serie de cosas. ¿Cómo va a tener un solo representante? Entonces, obviamente que en Puerto Maldonado la política no les importa, porque en el día a día ellos tienen que resolver sus problemas al margen de lo que pueda estar pasando en Lima, ¿no? Hay muchos amigos que nos escuchan sobre este tema, Carlos. ¿Es necesaria, es fundamental la presencia del bicameralismo en el Perú? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que sí, pero un bicameralismo que recoja
digamos, a las personalidades más importantes, o sea, que el Senado sea un lugar a donde llega la gente más respetable. De notables. Los notables, porque uno de los problemas que yo veo que está pasando en el país es que la política ha perdido sus referentes. Antes podíamos hablar de Bedoya, de Aya de la Torre, Enrique Bernales, Chirino Soto, Javier Vallerriesa, pero eso lo hemos perdido. Entonces, como nos hemos quedado casi sin liderazgos, ¿no? Entonces, los debates en el Parlamento son muy pobres. El presidente de la República no habla, su ministra, por ejemplo, yo cuando estuve en el Parlamento el día que Mirta Vázquez cerraba su exposición, y yo me preguntaba, no había escuchado, yo sigo la política desde los 18 años, o sea, desde la Asamblea Constituyente del 78, y nunca había escuchado un discurso de un primer ministro tan pobre y tan vago como el de ella, después de haber escuchado los discursos de Manuel Ulloa, de Perkovich, en fin, pero el discurso de Mirta Vázquez fue contradictorio y además al mismo tiempo me parece que ratificaba la necesidad de ir a una asamblea constituyente y al mismo tiempo decía queremos inversiones. O sea, ¿cómo vas a pedir inversiones si al mismo tiempo estás metiendo totalmente, ¿no? Sí. Y además el problema con Mirta Vázquez es que es antiminera, es antiinversiones, ha dicho que hay derecho a la protesta, la policía no está haciendo nada para saber identificar a las personas que han hecho lo que ha pasado en Antamina. Entonces estamos en un sistema muy peligroso y además, como lo ha dicho Ángel, usando las herramientas que da la Constitución para ver quién muere primero. Ya Enrique Gers incluso lo ha dicho, si este Parlamento no lo vaca a Castillo, en noviembre lo cierran. Entonces, en una situación así, no hay posibilidad de inversión, de gobernabilidad y de viabilidad. ¿No? Como habías dicho tú, la Constitución en ese momento pierde su carácter pacificador, pierde su naturaleza esencial de ser una herramienta de entendimiento más allá de las diferencias políticas. La Constitución no busca ser justamente un planteamiento que se impone sobre otro, sino son reglas comunes para que el partido político pueda desarrollarse, como el fútbol, como el reglamento del fútbol. Sí, claro. A nadie se le ocurre pues meter gol con la mano porque el reglamento lo prohíbe, ni usar el foul y el offside. Hay una serie de reglas que se respetan. Por eso querer cada vez que se produce una crisis política remontar a un tema constitucional y amenazar con el cierre del Congreso o con la vacancia presidencial es, yo creo, un error del punto de vista eso es un deterioro de la vida política, porque es que es una vida que no se sustenta en instituciones, principios y reglas fundamentales, sino en los temperamentos de coyuntura, ¿no? Pero trae inseguridad jurídica también, ¿no? Y económica, porque desestabiliza al país. Bueno, hemos hablado sobre el tema del uso indebido, abusivo de esta llamada cuestión de confianza. En fin, tanto en el momento de que concurre el Parlamento como después. Ha habido un acotamiento que ha hecho este Parlamento. Ha dicho una cosa obvia, ¿no? De que únicamente se puede hacer de cuestión de confianza en aquellos temas que tú eres competente. A nadie se le va a ocurrir que el gobierno quiera hacer cuestión de confianza sobre una sentencia que tiene que dictar la Corte Suprema de la República, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Pero bien, yo quería un poco, para equilibrar la balanza, también me parece que no se entiende exactamente el tema de lo que significa incapacidad moral. El gobierno ha presentado un proyecto que quiere conducirlo o reconducirlo, cambiarlo por incapacidad mental, que a mi juicio es una cosa distinta, ya tú lo explicarás. Y por otro lado, la incapacidad moral no es un tema de conseguir los votos, es un tema que se produzca un hecho muy grave, y subrayo el muy grave, para que un presidente vaque, inclusive por temas que no son del ejercicio de su competencia, sino algo que mancilla gravemente la dignidad del cargo presidencial, del representante de la nación, ni más ni menos, ¿no? Así es, miren. En la Constitución del 93 se incorporaron algunos cambios, sobre todo en el llamado antejuicio político. Se incorporó la figura de la infracción constitucional, a la que se le incorporaba una sanción de inhabilitación por 10 años, que nadie en su momento entendía qué cosa era. Pero esa institución de la infracción constitucional tiene un proceso que es el del antejuicio, que está regulado en el reglamento. Sin embargo, el de la vacancia presidencial por incapacidad moral no está en el 199 y el 200, sino que está, si no me equivoco, en el 113. Así es. Que habla de la incapacidad física y de la incapacidad moral permanente. Entonces,
En su momento, cuando Alejandro Toledo tenía el temor de que el APRA con Alan García lo querían vacar, sí. Buscaron una acción de inconstitucionalidad que en la doctrina peruana se conoce como 65 congresistas, pero que también se conoce como el caso Lajo, que sirvió en el fondo para cerrar justamente el tema a favor de Toledo o a favor de todos los presidentes, diciendo que para vacar a un presidente, dijo el tribunal, sí. Y después Henry Pease lo cambió en el Congreso, sí. Tenían que ser 87 votos, claro. ¿No? Pero que subió la valla. Se subió la valla. Claro. Entonces, a partir de ahí se ha cerrado. Y yo recuerdo que en ese entonces yo actuaba como procurador del Congreso. Entonces fui a defender el reglamento. Y Álvaro Landini me decía, bueno, pero ¿qué es la incapacidad moral? Porque él planteaba la idea que había que cerrar. Yo le decía, la incapacidad moral, cuando se va a vacar a un presidente, no va a ser con 87 votos, va a ser con 110, con 115, porque la incapacidad moral no es otra cosa que un hecho incontestable. Así es. Es un hecho que tú no te puedes defender. Sí, claro. O sea, se produce una situación en la cual el presidente ha quedado despojado del poder por lo que los norteamericanos llaman political question, o sea, por cuestiones políticas no justiciables, claro. O sea, que no pueden ser ni siquiera defendibles en la sede del Poder Judicial. Ajá. Entonces, es, digamos, como algunos ejemplos que se han puesto, ¿no? Descubrir al presidente, digamos, teniendo relaciones sexuales con un menor de edad, claro, en los aposentos del Palacio de Gobierno. Claro. Creo yo que lo que sucedió con el presidente Fujimori, sí. Que renuncia por fax, cuando lo ideal hubiera sido que él se presente en la Cámara, claro, sí. Y diga renuncio y me voy. En otros países, Carlos, la incapacidad moral podría darse incluso por una mentira. Por ejemplo, el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, ¿no? Es que se trata de la incapacidad moral, yo creo que en el fondo el impeachment o el juicio político norteamericano, sí. Donde el presidente simplemente es acusado por causas políticas y destituido por motivaciones políticas. Correcto. Y por eso es que, como se trata de cosas políticas, esto no puede ser llevado a sede del Poder Judicial. Así es. Es un poco como pasa con el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, que dice que el presidente de la República puede decretar los estados de excepción. Ajá. Y que ese decretamiento del estado de excepción no puede ser cuestionado por el Poder Judicial. Claro. Puede decir controlarse los actos de ejecución, o sea, si ha habido una ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, pero decretar el estado de emergencia, eso no lo puede cuestionar el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con la incapacidad moral. Claro. O sea, va a ser tan evidente la incapacidad moral que el presidente no va a poder seguir en el cargo. Entonces, los 87 votos van a aparecer. A superarlos. De la noche a la mañana. Incluso su partido, el propio partido del presidente, no tiene las armas jurídicas, políticas, constitucionales para la defensa. No, es más, o sea, cuando se produzca el caso de la incapacidad moral, que además no es tipificable, no puede ser previamente establecido en la Constitución, claro, no se puede en la ley, claro. Exacto, porque no se sabe, abstracta, en el fondo, ¿no? Es una cuestión abstracta. Es lo que se llama un concepto indeterminado. Indeterminado, exacto. Es probable que cuando suceda eso, los propios miembros de la bancada del presidente van a terminar votando por la incapacidad moral. Es más o menos lo que sucede, por ejemplo, si mañana el presidente de la República sale con su carro borracho o drogado, atropella a dos personas. Mira tú, de acuerdo a una lectura, digamos, como quieren plantear algunos, el presidente que ha cometido esta gravísima infracción, te das cuenta, no podría ser procesado sino hasta el final de su mandato, o sea, 4 o 5 años después. Claro, pero ¿quién soporta a un presidente que ha perdido totalmente su legitimidad? Cierto. Lo que sucede en estos casos normalmente es que el tipo, una vez que vuelve a la cordura, presenta su renuncia al día siguiente y desaparece. Ahora bien, si no quisiera renunciar porque es un caradura tipo el lagarto Vizcarra, no, el Vizcarra es el campeón del caradura, si en ese momento sucediera, entonces está esta figura, pero tú has dicho una cosa fundamental, Carlos, tiene que ser tan incontestable como el hecho de la muerte o como el hecho que sufrió un accidente, ya no puede gobernar. Entonces, estas incapacidades son tan absolutas que no da lugar a no hay manera de defensa, ¿no? Y por eso es que hay un grueso sector de la población, yo diría que incluso hasta la mitad,
que exige del Parlamento la vacancia presidencial, pero no hay los votos. Correcto. No hay los votos porque todavía no se ha producido, ¿no es cierto?, un hecho de tal envergadura. Ni la razón suficiente tampoco, ni la razón ante la opinión suficiente pública. como para decir que el presidente es un incapaz moral. Desde mi punto de vista, el presidente sufre de ineptitud para gobernar, pero eso no lo vuelve un incapaz moral. Exactamente, ¿no? esa es otra cosa. Me haces acordar la ignorancia no se castiga con la vacancia. Richard Nixon y Watergate, que tuvo que esa es otra cosa por mentir, ¿verdad? Por un tema distinto a su gestión. Muy diferente, pero que también entra en el tema de la incapacidad tema de Clinton moral. Fue distinto a su gestión, no tenía nada que ver con la gestión. Okay. Listo, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Hemos estado con Carlos Mesías, expresidente del Tribunal Constitucional. Regresamos. Y muy importantes sus opiniones, y hay que volver sobre esto porque lamentablemente, como ya dijimos, esta crisis política ha devenido lamentablemente al toque en una crisis constitucional. Es parte de... Regresamos. Sabemos que te mueve la pasión. Por eso en Hipermercado Cerámico, tu socio con hiperbeneficios, queremos que alientes como un capo de selección con la hipercamiseta de Perú. Ven y llévate gratis la tuya por tus compras a partir de 599 soles en productos Lima y Trébol. Encuentre esta promoción en cualquiera de nuestras 24 tiendas a nivel nacional del 7 al 20 de octubre o hasta agotar stock. Hipermercado Cerámico, los capos en productos Lima y Trébol. CompuBailón está en CompuPalas. Para servicio técnico rápido y de calidad en computadoras, celulares, tablets e impresoras. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Y si lo que necesitas son computadoras o accesorios, consúltanos. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas, en la www.compubailon.pe y en el WhatsApp 927-420-851. CompuBailón es la solución. Siempre hay que tener Irudoid a la mano. Su fórmula alemana alivia todo tipo de golpes de inmediato. Que nunca falte Irudoid en tu familia. Para golpes y hematomas, Irudoid alivia de golpe, con la garantía de Deutsche Pharma. ¿Quieres más tranquilidad cuando dejas tu vivienda? Las cerraduras Superlock son cerraduras de máxima seguridad para resguardar tu vivienda, tus valores y proteger a tus seres queridos. No esperes a que sea demasiado tarde para tomar la decisión. Nuestras cerraduras de máxima seguridad están equipadas con llaves codificadas de última generación que nadie las puede duplicar. Hace más de 44 años que estamos en el país, brindando tecnología israelí para la seguridad de tu familia. Contáctanos hoy y empieza a proteger lo importante de tu vida con Superlock. Superlock, líder en cerrajería de alta seguridad. ¿Sabes todo lo que ofrece Total Energies para tu motor? Aceite para taxis, automototaxis, camionetas, moto grande, chicas, cruiser, pickups, camiones y tractores. Consulta el manual. Para todos los motores, Total Energies tiene un motor. Siente el poder de tu motor con el lubricante que recomienda el fabricante. La energía se reinventa. Por eso, Total se transforma en Total Energies. Tape Pegafan es la cinta de los pintores profesionales. Pegafan pega bien sobre cualquier superficie y la pintura no se filtra. Además, no deja residuos de pegamento cuando la sacas. El Masking Tape Pegafan siempre te da un delineado perfecto para las chambas más exigentes. Y es 100% peruana, por eso cuesta menos que las importadas. Todo lo que pega es Pegafan. Si se rompió, repáralo con Soldimix. Soldimix es el pegamento del Perú. Podrás pegar y reparar madera, cerámica, porcelana, cuero, jeve, metal, vidrio, cartón, caucho y mucho más. Encuéntranos en las cadenas más importantes del país o en tu ferretería favorita. Tenemos un pegamento para cada necesidad. Para conocer más sobre las aplicaciones de nuestros productos, visita nuestras redes y sitio web. Soldimix.
Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Hola, soy la licenciada Juliana Saldarriaga y no te olvides que de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde tienes una cita conmigo en PBO Salud en PBO Radio 91.9 FM y PBO Digital en Facebook, Twitter y YouTube. No te pierdas a los mejores doctores, psicólogos, consultas médicas y consejos por PBO Salud. De 4 a 6 de la tarde en PBO Radio 91.9 FM. PBO, la radio con fe en su salud. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, el programa del análisis del fin de semana. Estamos con Ángel Delgado comentando las noticias y, por cierto, haciendo el análisis respectivo. Ángel, esta semana pues ha sido bastante conflictiva a nivel nacional, ¿no? Han habido algunos elementos de distorsionadores, sí, de perversión política, han habido algunos atentados que realmente, tú lo sabes, han pasado desapercibidos para la mayoría nacional. Es cierto, pero ha sido, digamos, el colofón, el fin de fiesta, entre comillas, de una situación que se ha generado ya hace 100 días. Sí. Estamos más o menos ahora recordando que el gobierno del señor Castillo tiene 100 días. Sí. Y en ese lapso no solamente hay ineptitud, que yo creo que es la nota dominante, sí, claro, sino en lo fundamental, y esto hay que decirlo con todas sus letras, se está produciendo un proceso subversivo que de modo soterrado y en paralelo a lo que vino ocurriendo en la escena oficial, sí, que es lo que distrae a la gran prensa y genera la preocupación de los analistas políticos, a veces se dejan estos aspectos. Mira tú, el gobierno de Castillo, en sus dos versiones, sí, el grupo de Perú Libre, de naturaleza castro-chavista, sí, como los que rodean al actual presidente, más vinculados a Sendero Luminoso, al Movadef, ¿no?, han conseguido algunos objetivos importantes. Por primer lugar, estos han logrado el reconocimiento de un sindicato que en perspectiva le va a servir para controlar el Magisterio Nacional, sí, que es un sector muy importante para una estrategia de captura del poder. Sí. Y por otro lado, han ido generando una serie de factores de acumulación, especialmente en provincias, mientras, repito, toda la atención está centrada en la inoperancia gubernamental. Claro. Por eso, estos 100 días, ¿qué son? O una sucesión de extravíos, algunos ridículos, vergonzosos y lamentables, o son realmente, como creo yo, una suerte de antesala al infierno, y lo digo esto porque lo que viene me parece mucho más problemático. Sí. Los hechos a los cuales tú has nombrado, que ocurren simultáneamente en el lapso de una semana, sí, en distintas partes del territorio, donde sectores de población en forma de turbamulta agreden a distintos lugares donde hay experiencias de producción minera, sí, o agroindustrial, y estamos hablando aquí de Ayacucho, ¿no? Sí. Estamos hablando de Ancash en Antamina, sí, estamos hablando de Piura, en este centro que se llama Cañabrava. Sí. En todos ellos se han producido acontecimientos como lo que estamos viendo, una destrucción masiva de la propiedad, ¿no? Quema de vehículos, de casas, inmuebles, se ha agredido a la población, se ha interferido en la marcha de las ocupaciones diarias, se han invadido los campamentos, se han bloqueado los caminos, casi en simultáneo en estos 3 lugares, en unos más graves que otros, ¿no? Y frente a eso no ha habido una respuesta firme por parte del Estado
que tiene obligación de defender a los ciudadanos justamente de cosas como esta. La máxima violencia expresada en, digamos, en una población enardecida, pero que no tiene explicación lógica. No tiene por qué, porque cuando tú revisas las actas y los petitorios y los reclamos de estas poblaciones, uno creería ver, por ejemplo, que la empresa, en algunos de estos casos, ha cometido pues un acto injusto contra alguien, ha tirado el relave al río o ha provocado pues una catástrofe que merece un repudio general. Y aunque estamos en contra de la violencia, podríamos entenderla. Pero cuando tú lees, por ejemplo, el acta de Aquía en Antamina, son propuestas generales, que queremos un mejor desarrollo, un mayor bienestar, perfecto. Y al otro lado, demandas chiquititas como que se asfalten 500 metros de un camino, que se ponga una posta médica, que cosas que, como tú comprenderás, no solamente no le corresponden a la empresa, porque eso no está en su contrato, son cosas que debe llevar adelante o la municipalidad, el gobierno regional o en última instancia el gobierno nacional, si se trata de darle algún tipo de atención a la población. Pero aquí entonces tú te das cuenta de la naturaleza artificial, provocadora. No hay el fundamento, sustento para que la población actúe con la violencia. Pero la falta de estos centros que tú estás hablando, la posta médica, tal vez la carretera, tal vez la pista, no solamente genera enfrentamientos, pero es injusto, Ángel, que la población enardecida de esta manera exija, ¿no es verdad?, a través de estos actos violentistas, casi terroristas. Son actos terroristas, porque están amedrentando, están generando terror. Porque falta, por ejemplo, una posta médica, es injustificable. No, pues, o sea que, como comprenderás, eso es la explicación que se da ex post, después de los hechos. Pero entonces tú tienes que ver cuál es la motivación que está detrás de esto, y la prensa, salvo muy raras excepciones, salvo lo que ha hecho aquí PBO Radio, algún Willax y alguna otra prensa, ha hecho caso omiso de estas preguntas que nos estamos aquí haciendo y qué cosa hay detrás. Entonces tú te vas a dar cuenta que esta gente es empujada o arrastrada a cometer estos actos. Estos actos requieren, como dijo un policía especializado, requieren de un grado de preparación. Implica preparar pues cócteles molotov, las bombardas, en fin, los elementos incendiarios para provocar una cosa de esta naturaleza. Esto no es un asunto que se produce espontáneamente ni por casualidad. Es una quema de un campamento, vean ustedes, muy grande, y se han ido a atacar justamente los camiones, las instalaciones, destruyendo con mucha mala leche estas cosas. Y frente a eso, mira tú, esto es lo que quiero terminar, el gobierno no dice ha dicho nada. Mira, la caída del ministro del Interior se ha producido por la fiesta de la jarana, no sé si por Halloween o por el Día de la Canción Criolla, pero esto es mucho más grave que cualquier otras cosas. Y lo que dijo la ministra, que luego la primera ministra, en televisión, y luego un poco quiso adornarla en el Congreso de la República, dijo, sí, pues hay violencia, pero esta no desvirtúa las legítimas reivindicaciones de los pobladores. Entonces está invirtiendo el rol de las cosas, porque la violencia de este tipo sí deslegitima cualquier demanda, por justa que ésta sea. El problema es que el derecho a la protesta en el Perú es una protesta pacífica. Es pacífica, pero que esto no se normalice, que estos actos de violencia no se constituyan en algo normal, en algo natural. Pues evidentemente este es un terrorismo urbano, esto está generando una absoluta indignación popular, pero el problema es que los medios de comunicación, Ángel, no mencionan nada de esto. Yo tengo una hipótesis sobre el particular, que es que hemos vivido la semana pasada una suerte de ensayo general, ¿no?, donde, repito, un grupo de agitadores subversivos que están enquistados en algunas poblaciones han logrado movilizar a un grupo de ellas, enfrentarlo y provocar estos resultados. Ahora se han replegado, ahora están haciendo lo que se llama las mesas de diálogo para un poco consolidar eso. Pero creo yo que esto se va a generalizar a lo largo de toda la cordillera, en los lugares inhóspitos de nuestro país, pero ahí donde se produce la extracción de minerales que son la principal fuente de divisas del Perú, o
por ejemplo, también hay amenazas parecidas en las zonas de ceja de selva, donde hay una exploración o explotación de petróleo o de gas, y esto entonces generaría, en el caso de que mañana se expanda, una amenaza radical contra el Estado peruano y la sociedad en su conjunto. Sí, claro. El gobierno actúa de modo cómplice, porque no se ha puesto la relevancia, sino ahora esto se arregla como una mesa de diálogo más, como si fuera uno de los tantos conflictos o protestas que existen legítimamente en cualquier sociedad. Yo tengo una premisa, ¿no? Que estos grupos violentistas que están soliviantando pues, a los centros de producción mineros, quieren, Ángel, quieren taponear toda la producción minera nacional y paralela o concomitantemente la destrucción del Estado peruano a través de Pedro Castillo y este gobierno, pues evidentemente bueno para nada, con la finalidad es de destruir el Estado-Nación en primer lugar y segundo, iniciar la plataforma de la República de Nueva Democracia. Es decir, algo que ya está pensado, planeado, está planificado brillantemente por estos estrategas políticos comunistas, evidentemente con la participación de Evo Morales como socio político del narcotráfico. Sí, sin duda alguna, porque mira tú, bueno para nada, no, bueno para algo, bueno para estas cosas. ¿Te das cuenta? Porque frente a esto se requiere un Estado permisivo, un Estado que oculte, sin autoridad, un Estado que ponga el foco de atención en otras secundarias y nos oculte esta realidad. A mí eso es lo que me preocupa de veras, de que no tengamos todavía la advertencia de que este tipo de acciones son de alguna manera concertadas con gente en el gobierno. Cuando hay esta justificación por parte de la primera ministra, a mí no me cabe duda en entender que hay una vinculación entre el agitador que está en la zona diciendo que hay que tomar, impedir, bloquear, incendiar, y la ministra que está diciendo sí, pues adelante. Porque esto se justifica porque las reivindicaciones son válidas. Estos retratos, Ángel, a mí me hacen acordar Sendero Luminoso, más que grupos que están soliviantando o grupos que están protestando por una determinada causa que podría ser muy noble. Esto huele a Movadef, esto huele a Sendero Luminoso, esto huele a violencia terrorista. Sí, pues porque como comprenderán los amigos que nos escuchan, nada justifica este tipo de acciones. Y repito, estas acciones no han sido de casualidad, no es que se les pasó la mano en un intento de reclamación. No, esto está muy organizado. Esto, así es, por lo menos quienes conocen el asunto nos dicen eso. Y esto es lo que está pasando. Y el Estado peruano, hoy capturado por la misma gente, está actuando de cómplice para apantallar y esconder ante el conjunto del país estos sucesos que, repito, están cobrando su verdadera letalidad y peligrosidad. Y por otro lado, el Congreso de la República, en una nueva recomposición política, Ángel, ya lo hemos visto, a mí lo que me da mucha lástima es la posición, Ángel, de Acción Popular. Acción Popular ya prácticamente se ha convertido en el brazo político-militar del gobierno, ¿no? Ya prácticamente se ha izquierdizado, se ha caviarizado, y no solamente eso, ¿no? En bloque ha votado masivamente a favor de la cuestión de confianza de un gobierno que no ata y desata, con una primer ministro que evidentemente es contradictoria, no ha sido referente constitucional. Y la verdad, esto huele mal, ¿no? Bueno, pero no solamente Acción Popular, está el partido del señor Acuña y ya varios disidentes en los partidos que uno creían más firmes, como es el Partido de Renovación Popular de López Aliaga, que ha perdido 2 o 3 militantes, 2 o 3 parlamentarios en esta experiencia, en esta votación, y incluso también el partido Avanza País, vinculado a Hernando de Soto, que también 2 o 3 de ellos votaron a favor de darle la confianza a este gabinete, a pesar de todo. Ahora mira tú, esto que estamos aquí conversando podría parecer que es algo totalmente inédito. Lo inédito es que la gente que está acá esté en el gobierno, y entonces se produce ahí una suerte de empatía, una suerte de vinculación totalmente cómplice. Pero esto tiene antecedentes. Hace un año exactamente, ¿no?, se produjo también un conjunto de manifestaciones totalmente orquestadas desde el poder político del Estado,
y levantado por la prensa que vivía del presupuesto nacional, esta prensa mermelera, que hay que decirla con todos sus nombres, que azuzando la violencia en las calles, bajo el nombre de una protesta que se llamaba pacífica, en su primera parte, buscaron el derrocamiento del gobierno constitucional que había sucedido a la decisión del Congreso de la República por amplia mayoría de vacar a Lagarto Vizcarra por los crímenes que estaba cometiendo y que habían sido descubiertos. Este tipo de acciones no son, hay que verlos como los antecedentes, como las premisas, como aquello que va sentando las condiciones para que ahora esta dinámica se extienda por otras partes del territorio. Así es. Entonces vamos a tener una lógica donde la violencia desplaza la política y la política oficialista desde el Estado y el gobierno es incapaz de frenarla, sino al contrario, la permite cuando no la alienta. Y mira, hay dos posiciones muy diferentes, son bastante similares. El terrorismo urbano que se dio en Lima para el derrocamiento de Manuel Merino, después de la vacancia de Vizcarra, y ahora estos luctuosos sucesos que se están dando en provincias con la absoluta anuencia de un gobierno que no tiene principio de autoridad y que más bien, muy por el contrario, pareciera que se deleita con estas situaciones de violencia y de conflicto nacional interno. Da la impresión de que este gobierno se solaza, ¿no? Goza con estos asuntos que en realidad ponen en peligro la producción minera nacional y por consiguiente, Ángel, la seguridad jurídica, política y económica de un país que no está trabajando en reactivación económica, sino muy por el contrario, que está a la deriva con un presidente que tiene una incapacidad, una ineptitud somera y gigante en lo que se refiere a la conducción del aparato del Estado. ¿No es verdad? Es verdad, pero la incapacidad está en el manejo correcto de la cosa pública, pero en materia subversiva el señor Castillo fue un campeón. No te olvides tú que hace 4 años dirigió una gran huelga que puso en jaque a todo un país y que inclusive a partir de esa gesta, como le llaman ellos, logró de alguna manera hacerse la presidencia de la República. Y hacerse conocido, ¿no? Él y todos los dirigentes que pusieron al país en una situación de envilo. Ahora bien, no solamente es la violencia en sí, sino hay algunas condiciones que se están repitiendo. En aquella oportunidad, ¿no?, hubo la campaña que alimentaba estas medidas, hablaban de una protesta, el derecho a la protesta. Correcto, el derecho a la protesta es absolutamente legítimo. De legítima, constitucional. Eso es parte del sistema democrático y constitucional. Pero la protesta se ejerce bajo ciertas normas y bajo un principio. Pacífico. No puede ser una forma de ejercer violencia sobre otros. Porque si no, entonces el derecho a la protesta deja de ser tal y se convierte en una imposición. El violentista que te pone una pistola en la cabeza no está ejerciendo protesta. Lo que está haciendo es imponerte violentamente, verticalmente, autoritariamente, una decisión para que uno la termine de ejecutar. Entonces, parte del discurso es que la policía no actúe. Y cuando la policía actúa, está reprimiendo. La policía encargada de mantener el orden público, órgano constitucional para darnos tranquilidad y garantizar que los peruanos podamos ejercer nuestros legítimos derechos, la policía es desarmada ideológicamente, inclusive materialmente, para que quede a merced de las bandas que, armadas con un conjunto de mecanismos contundentes, armas caseras, bombas molotov como los que estamos viendo en pantalla, puedan efectivamente amedrentar y entonces neutralizar a la fuerza legítima y constitucional que tiene la obligación de garantizar la tranquilidad pública de todos los peruanos. Así es. Ahora los policías... Y eso es exactamente, perdón, que quería terminar con eso, es lo que ha pasado en estos atentados a las minas
y a las unidades agroindustriales, porque ahí no había policía, y la policía que hubo, en grupo muy pequeño, tuvo que replegarse, porque no estaba autorizada ni estaba suficientemente armada para poder enfrentar con éxito y sin violencia estos acontecimientos. Entonces la gente está en una total indefensión. Ahora los grupos, los policías, más que nada la Policía Nacional, tiene temor, tiene miedo de intervenir a estos grupos violentistas, a estos grupos organizados de terrorismo urbano, por temor a represalias, en primer lugar, por temor a que los delincuentes estos infiltrados en estos grupos puedan atacar su vida, puedan atacar su integridad, y no solamente eso, sino que puedan ser, Ángel, enjuiciados posteriormente, ¿no? Y ese es un gran problema en el cual se ha perdido pues el principio de autoridad. Como lo que está pasando, la fiscal de la Nación, ¿no?, que es una persona, como todos ustedes saben, íntimamente vinculada a Lagarto Vizcarra, pertenece a esa secta, a esa cofradía, y con ambos han hecho una serie de tropelías. Su última gesto a favor de Vizcarra ha sido denunciar penalmente a Manuel Merino, presidente de la República, a Antero Flores Arauz, que se desempeñó como primer ministro, y a Gastón Rodríguez, ministro del Interior, para procesarlos criminalmente, o sea, acusándolos a ellos de ser responsables de las muertes de dos personajes que en estos sucesos violentos de provocación a la policía acabaron pues falleciendo. Cosa que lamentamos acá, por supuesto, pero sin que se haga la correspondiente investigación, sin que se llegue a actuar todas las pruebas, sin que se termine efectivamente si los perdigones correspondían al calibre de las armas policiales, o eran estas canicas, ¿no?, de vidrio que cumplieron este objetivo. Sin haber determinado este tipo de cosas, ya se señala una ruta de culpabilidad. ¿Cuál es el mensaje de prosperar esto que se le va a dar a todos los peruanos, y cuál va a ser el mensaje que se va a dar en los hechos a los grupos subversivos que van a repetir estas, entre comillas, hazañas en otros lugares de la República, como vimos la semana que ha transcurrido? Así es. Pretenden trasladar la culpa penal a estos tres personajes, a Antero Flores Arauz, a Gastón Rodríguez y también al expresidente Manuel Merino, a través de un proceso de criminalización y judicialización de la política que es realmente peligroso. Vamos, no sé si tenemos un video, vamos a ver un video, ¿sí? Vámonos. Estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a verlo. Hace casi un año, Vizcarra era vacado por inmoral y corrupto, conforme a lo dispuesto por la Constitución. De acuerdo al propio texto de la Carta Política, el presidente del Congreso asumiría la primera magistratura de la nación. Sin embargo, contra este acto plenamente constitucional irrumpió una violencia callejera financiada por organismos del Estado vinculados al expresidente y alentada por la prensa que dependía del presupuesto público. Esta asonada antidemocrática tuvo éxito cuando los enfrentamientos violentos a la Policía Nacional, que cumplía su deber de cautelar el orden público, provocaron 2 muertos. Justo lo que querían y buscaban adrede los sediciosos para derrocar al gobierno constitucional de Manuel Merino de Lama. Pero la venganza de Lagarto y el vizcarrismo infiltrado en el Ministerio Público parece no tener fin. La fiscal de la Nación, tan vinculada a Vizcarra, como obran en varias denuncias, ha desatado una persecución criminal contra Manuel Merino, contra el entonces primer ministro Antero Flores Arauz y el ministro del Interior de aquel entonces, Gastón Rodríguez, imputándoles una directa responsabilidad en los trágicos sucesos. No se trata de la consabida responsabilidad política, que se puede contradecir, sino de una demencial responsabilidad penal, como si ellos hubieran dado las órdenes de muerte. Una verdadera locura, motivada por el odio febril contra las autoridades democráticas y legítimas. Cabe señalar que la investigación policial todavía no culmina, pero ya la Fiscalía, alineada con el Lagarto Vizcarra, ha determinado los culpables. Esto, en cualquier Estado de Derecho, es una grosera persecución política como la que se ejerció en las dictaduras comunistas, como las de Stalin, Mao y Kim Il-sung, las cuales han sido replicadas en nuestra América, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Que el Perú no siga este triste camino. No te dejes engañar. Todos sabemos que los culpables son otros, así que sigamos diciendo no a la persecución.
En este video pues hemos podido apreciar claramente el proceso de persecución política que se da contra Antero Flores Arauz, contra Manuel Merino y también contra Gastón Rodríguez, exministro del Interior, a raíz de los sucesos que provocaron la muerte de estos dos muchachos, Inti y Brian, pero que realmente ha sido comprobado de que no ha sido la Policía Nacional en lo que los mató. Por lo menos esa investigación todavía no está determinada, pero ya la Fiscalía y la fiscal de la Nación en particular ya se adelantó a culpabilizar, a responsabilizar políticamente, no solo políticamente, me estoy un poco equivocando, sino criminalmente hablando de todo esto. Esto no es sino la antesala a lo que puede suceder en el Perú más adelante. Cierto. Primero, responsabilizar a las autoridades que quieren poner orden y que llaman a la policía para que cumpla su labor constitucional de establecer la tranquilidad y la calma que nos da la posibilidad que podamos ejercer todos nuestros derechos constitucionales. Pero por otro lado, al mismo tiempo, desarma a la Policía Nacional, la vuelve un elemento totalmente inoperante frente a este tipo de violencia. Hay una profunda desmoralización en las fuerzas policiales. Nos contaba un amigo que conoce el tema vinculado a las fuerzas policiales, donde dice que la policía hoy se siente no empoderada para poder cumplir su rol, su labor de defendernos a todos los peruanos. Esto es muy grave porque en el escenario que se está vislumbrando no vamos a tener entonces los peruanos la herramienta para poder defendernos como corresponde. Y el Estado peruano, dominado por estos grupos radicales, que son los mismos que estuvieron aquí detrás de estas manifestaciones de hace un año, porque aquí hay que decirlo con todas sus letras, la caída de Manuel Merino, la entronización de Sagasti y de la propia Mirta Vázquez como presidenta del Congreso, hay una línea de continuidad. Para nadie es un secreto, y lo ha dicho en una entrevista reciente el propio Guido Bellido. A la señora Vázquez se le ha premiado, con el primerato luego de haber votado contra la vacancia de Vizcarra. Esto es peligrosísimo. Mucho cuidado, ya lo estamos anunciando y lo estamos advirtiendo. Esto sienta un peligroso precedente jurídico para que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas no puedan actuar como se debe en el ordenamiento jurídico nacional. Estos grupos violentistas están soliviantando, están causando problemas fundamentales en la nación y esto tiene que acabarse. Entonces la pregunta final es si estos 100 días son solamente la crónica de un fracaso gubernamental o el preámbulo de un escenario como el que estamos mostrando y hemos conversado esta noche. Un preámbulo donde la amenaza a las libertades y la violencia terminen imponiéndose en perjuicio del país y de todos los peruanos. Lo único que podemos decirles es que estos 100 días han sido desastrosos de gobierno y al parecer es crónica de una muerte anunciada. Esperemos que no sea así. Amigos, muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Nos vemos hasta la próxima semana. Gran abrazo para todos. Muy buenas noches.